Hola, hoy estoy muy emocionada porque voy a platicar con alguien que admiro muchísimo, Paola Barquet, presentadora de noticias, conferencista. Bienvenida a este espacio, Paola. Muchísimas gracias, María José. Estoy feliz de estar aquí y sobre todo saber que las niñas son las protagonistas de estas conversaciones. Sí, creo que es muy importante. Hoy en día platicaremos sobre la importancia de las voces de las niñas sean escuchadas. ¿Te parece? Me encanta, vamos a arrancar. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu camino para convertirte en presentadora? ¿Siempre lo soñaste? Fíjate que cuando era chiquita, en realidad yo no sabía que tenía la capacidad de hablar, de alzar la voz. Creía que mi voz estaba coartada por lo que opinaban los demás. Entonces, durante muchísimos años de mi primaria, de mi secundaria, me limitaba hasta donde yo pensaba que los demás podían empezarme a criticar. Entonces, no, yo al principio no soñaba con ser presentadora porque ni siquiera lo veía como una posibilidad para mí. Pero después esos techos que nos limitan, que son solamente mentales, se empezaron a romper poco a poquito, porque veía a mi mamá que se paraba en los grandes escenarios de médicos y ella les enseñaba una cosa que se llama la tanatología, que es enseñarle a los médicos a lidiar con las muertes de sus propios pacientes y a cómo lo iban a comunicar. Era un tema muy difícil, pero yo la veía en los escenarios y me daba cuenta que eso era algo posible. Y fue así como empecé a aprender que mi voz valía. Y después un maestro de teatro me cambió la visión de todo. Llegué un día a una clase y me dijo, quien haga más el ridículo el día de hoy, tiene 10 en la materia. Y yo decía, yo quiero 10. Entonces me atreví a hacer mi primer ridículo en la vida y salí a ese pequeño escenario donde solamente estaban mis compañeros de clases y donde yo me sentía molestada, que hoy hay una palabra que es bullying, que antes no existía, pero yo sabía que no me sentía muchas veces cómoda entre mis compañeros. Y en esa clase de teatro las cosas cambiaron un poco, porque me paré en el escenario y me atreví a hacer una cosa ridícula, gritaba y me tiraba al piso y al final mis compañeros se rieron conmigo, no de mí, y me invitaron a comer el lunch ese día. Y pensé, mira, resulta que exponerme o ser vulnerable puede funcionar también para conectar con los demás, en vez de quedarme comiendo el lunch en el baño, porque era donde yo pasaba mi receso, el tiempo del recreo. Yo me comía el lunch al lado de la enfermería o escondida en el baño, en un excusado. Literalmente me sentaba en la tapa y ahí comía mi lunch. Así que este tipo de cosas, de mentores a lo largo del camino, como mis papás o como los propios maestros, me cambiaron la forma de ver la vida y me atreví a dar un pasito más para alzar la voz. Hoy es más común, pero los espacios de antes públicos no siempre estaban abiertos a escuchar voces femeninas. ¿Alguna vez sentiste que no te escuchaban o tu camino fue más difícil por ser mujer? Creo que lo sigue siendo en cierta medida, fíjate, no solamente en el pasado, sino que todavía eso ocurre de vez en cuando. Me encantaría que estuviéramos en una generación en donde podemos hablar del machismo en pasado, como si esto ya no existiera, pero la realidad es que lo seguimos viviendo hasta cierto punto y es algo casi inconsciente, porque resulta que las mujeres también somos parte de ese machismo. Y es que a veces a quien le creemos más o a quien le damos la autoridad o a quien le damos la oportunidad de decidir sobre nuestras vidas es a los hombres o a los líderes o a los jefes, pero casi siempre lo pensamos en masculino, cuando en realidad las mujeres somos igual de capaces para liderar equipos o comunidades. Tú ahora lo estás viviendo y voy a platicar también contigo de eso, pero eres una líder en tu comunidad. Y en mi caso, espero estarme convirtiendo en una líder dentro de mi propio medio y para mis propios equipos. Entonces, no es algo tan sencillo y no creo que hoy ya se haya resuelto. Sí ha costado un poquito más de trabajo porque es normal que hasta ahora todavía los grupos de toma de decisiones estén más conformados por hombres, pero también veo que vamos haciéndonos espacio, codeando y diciendo, oye, es que este lugar es mío. Entonces, cuando nosotras mismas nos apropiamos de ese lugar donde se toman las decisiones y donde hay liderazgos, es cuando ellos mismos dicen, pues sí, ¿verdad? Pues alguien aquí también tiene que dar la voz de las mujeres. Es decir, es algo obvio, pero que nadie hace. Entonces empieza por nosotras de decir, este asiento, señores, es mío. Es más, y el asiento de al lado es de mi compañera. Y el asiento de al lado es también de mi amiga. Entonces nos vamos nosotras mismas abriendo camino para hacer un mundo más mujer.
Eres una referente para muchas mujeres que quieren sentirse escuchadas. Cuéntanos, ¿qué tan valiosa es la voz de una niña o una mujer? La voz de una niña y de una mujer representa más de la mitad de la población. Pero no solo eso, sino que las mujeres somos, en gran medida, como tú lo sabes, las que hasta el día de hoy se han encargado de la educación de sociedades completas. Porque son las madres las que hasta ahora, por los roles que hemos vivido en la sociedad, se han encargado de forjar a cada persona que nace. Tú imagínate tu mamá, por ejemplo. Ella cuidó a 2 niñas y a un niño, que después, a su vez, estas mujeres vuelven a crecer, es decir, tú o tu hermana, y van a ser de nuevo quienes forjen la educación de las generaciones por venir. Esos roles pueden empezar a cambiar porque ahora los hombres se van a empezar a involucrar más en la educación de casa. Pero hasta el día de hoy, quienes han decidido el rumbo de esa educación, sin saberlo a veces, somos las propias mujeres. Entonces, cuando nosotras ahora levantamos la voz en los grandes públicos, en donde están, digamos, las cámaras, los micrófonos, los escenarios, es entonces cuando todos decimos, wow, claro, porque ellas tienen la visión de mucho más de la mitad de la población. Ellas saben cómo criaron a los hombres y a las mujeres que hoy pues deciden el rumbo del mundo. Entonces, no solo son importantes las voces de las mujeres, sino que son fundamentales. Porque si no, es como si tuviéramos ceguera de la mitad de un ojo, ¿no? Como que vemos la mitad del mundo visto desde la voz de los niños y de los hombres, pero tenemos otra visión de las niñas y de las mujeres. Así que no es que sea importante, es fundamental y es necesaria. Es más, urgente. Ahora quiero que tú nos cuentes, María José, porque eres una gran líder gestora en tu comunidad y por supuesto también gracias a World Vision México. Así que quiero que nos cuentes cómo empezaste. Pues mire, yo empecé empezando con un grupo normal, o sea, de niños, y solamente yo pensé que íbamos a jugar o íbamos a hacer otras actividades. Cuando empezaron a gestionarnos los artículos, a implementar nuevas actividades, me llamó mucho la atención y no fue como yo lo imaginé, sino fue diferente, ya que estuve trabajando con compañeros de otros grados, estuve apoyando sobre todo a la escuela y yo sé que otras generaciones van a estar agradecidos con ese gran apoyo que gracias a mis compañeros y a mí pudimos obtener en esos días de que gestionamos y si nos pudimos lograr ese objetivo. Es decir, fuiste viendo resultados. ¿Qué es lo que ahora te motiva para seguir haciendo cambios en tu comunidad? Pues sobre todo me motiva mi familia, que es la que me dice que siempre me va a apoyar, pero por otra parte, sí me gustaría dejar como esa huella para que otras generaciones me conozcan y sobre todo, yo sé que voy a crecer y algún día voy a tener una familia y quiero que mi familia tenga esa oportunidad que yo ahorita estoy gestionando y estoy realizando para que otras personas se sientan agradecidas y también se sientan satisfechas por lo ya logrado. Ahora, todo esto suena muy bonito, pero también implica dificultades, me puedo imaginar. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido como líder? Pues el mayor reto como líder, le soy sincera, es controlar a jóvenes de mi misma edad. ¿Por qué? Porque yo sé que no nos entendemos, entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra y hoy en día comprendo a los docentes de que guarden silencio, no hablen o esto o el otro, pongan atención y es algo que a mí sí se me ha complicado un poco. Un compañero me ayuda y sí podemos, pero no es lo mismo, o sea, de que ellos me dicen una cosa y luego otros otra y otros ya están platicando, o sea, no te ponen la atención. Entonces sí, a veces sí necesitamos de un facilitador, pero sí, ya luego ya platicamos, saben que si vamos a hacer las cosas bien y si no, pues muchas gracias por su participación. Buscamos a personas que sí quieran, sí salir adelante tanto en la escuela como en la comunidad y sí, como ellos mismos. Ahora, María José, tú y yo hemos desafiado este prejuicio de que las mujeres y las niñas no pueden alzar la voz. ¿Qué le dirías a las mujeres y a las niñas que quieren hacerlo? Pues yo les diría que sí se desenvuelvan. A mí desde pequeña, sí me dijeron, relaciónate con personas para que tú vayas conociendo, te vayas dando a conocer ante la sociedad, ante la gente,
que no te dé pena, porque pues la pena sí en algún momento se siente y es feo, o sea, de que tú dices, pues, ¿qué van a decir de mí? ¿O acaso lo voy a hacer mal? Pero tú sabiendo, confía en ti y pues está tranquila de que tú lo vas a lograr. A lo mejor te vas a equivocar como todo ser humano se equivoca, pero si tú te desafías, si tú dices yo puedo, lo vas a lograr. Gracias, María José. Gracias, porque esas palabras son luz para muchas niñas y muchas mujeres que te están escuchando. Eres una gran líder en tu comunidad y por supuesto también le tenemos que agradecer a World Vision México porque crea estos espacios en donde podemos conocer a personas mucho más allá, pero personas de este calibre, que son iluminación francamente para una sociedad como la nuestra. Gracias, Paola, por esta plática tan bonita. Me inspira mucho a salir adelante, a yo poder superarme y pues sí, a lograr más objetivos, como a favorecer a la comunidad y a muchas personas que se motiven para que puedan salir adelante. Yo sé que es un poco difícil, pero con esfuerzos todo se logra. Todo se logra. Mire, le voy a poner un presente. No es mucho, pero se lo damos de todo corazón. Esto significa que estamos agradecidos por tener a gente tan importante como usted. Por ejemplo, pues sí que nos hace referencia de algo que a veces nos apoyan o nos ayudan en algo, ya que pues como le cuento, la comunidad no tiene el recurso necesario. Entonces este es el símbolo de que pues usted es una invitada de honor. Y existen de varios, hay de flores, de fruta, de galletas, de pan. Esto significa algunos alimentos que nosotros en la comunidad damos de todo corazón. Muchísimas gracias. María José, para mí este tipo de detalles que tienen en la comunidad no son cosa menor. Es algo importante que tú cuides porque son tradiciones que van recordándonos a quienes en este momento como tú somos líderes de alguna manera en la sociedad. Nos recuerdan de la responsabilidad que tenemos al momento de haber alzado la voz. Así que tú hoy tienes una responsabilidad en la comunidad y hoy me estás recordando que yo también tengo una responsabilidad cuando alzo la voz. Así que gracias por esto. Gracias a usted y pues ojalá y le guste. Es algo, pues sí es algo bonito porque no en todas las comunidades se hace esto. Entonces lo que nosotros es recaudar esas costumbres de antes que venían, porque pues hoy en día ya se han perdido por las tecnologías, ya sobre todo que el celular es el importante. Entonces si nosotros nos ponemos a pensar a algunas autoridades como usted, pues se las damos para que igual se sienta bienvenida en nuestra comunidad. Es un honor y ahí me van a tener muy cerquita. Sí.